Siempre es buen momento para acercarnos al rincón más enigmático del planeta Tierra, o a mí me lo parece. Yo diría Nazca, evidentemente, y Altamira, ¿no? Como lugares de un poder extraordinario, un poder que a veces da terror y a veces da luz. La Pampa de Nazca ustedes la conocen de memoria porque yo recuerdo que fue el reportaje más votado por todos ustedes, no sé si en los primeros 5 o 6 años de Cuarto Milenio. Hicimos varios, yo he tenido oportunidad también, varias ocasiones, de estar en ese desierto maravilloso en el Perú. Sin duda, entre el año 1000 a.C., 1500 y hasta el 200, 400 de nuestra era, allí pasó algo que nadie comprende. Pero ustedes me dirán, Iker, ¿y cuál es la noticia para traer esto? La noticia es que 143 nuevas figuras impresionantes han sido descubiertas por la Universidad Japonesa de Yamagata, utilizando además en algunos casos, por vez primera, inteligencia artificial. Esto es tremendo y voy a intentar explicárselo. Vean, estas son las figuras de Palpa, menos conocidas que las de Nazca, fronterizas con sus hermanas tan célebres. ¿Por qué fueron apartadas las figuras de Palpa? Ahí viéndolas ustedes con nosotros, ahí estábamos nosotros, Carmen y yo, en el helicóptero. Bueno, pues porque representaban monstruos, representaban figuras, a una le llamaban el ET, otro con grandes, el dios oculado, es el llamado dios oculado. Luego está el dios degollador, que tiene una cabeza en la mano, y es que los Nazca y los Paracas cavernas eran unos tipos de pocas bromas, ¿eh? O sea, te seccionaban la cabeza rápidamente. Toda su cultura es la recopilación de cabezas de difuntos, el culto a la cabeza y las cabezas cortadas incluso como elementos que se encuentran bajo el desierto protegiendo sus hogares o sus templos. Bien, es decir, eran personas que tiraban del cuchillo de pedernal rápido, pero al mismo tiempo pasaron parte de sus generaciones con un mensaje que no se puede ver, a no ser que uno disponga de un helicóptero hace 3000 años, cosa que es difícil. Es decir, ellos trabajaron la arena y la piedra de alguna zona del desierto de una manera que todavía sigue siendo polémica, pero para solo verse desde los cielos. Cuenta la historia que en Nazca algo debió ocurrir hace mucho tiempo y que aquellos indígenas contactaron, es lo que cuenta su propia historia, ¿no? Los carros venidos del cielo y los dioses que descendieron. Y esos dioses les dieron agua, les dieron elementos para fomentar la agricultura, les dieron el conocimiento que ellos no tenían. Y por tanto los indios Nazca, los Paracas cavernas y todos los de su región intentaron clamar con canciones, con cánticos, con músicas, para que aquellos dioses que les habían abandonado no les dejaran tan huérfanos. Pero esa canción se fue cayendo, esa canción se fue silenciando, esa canción al final se apagó, como su propia cultura, que desapareció. Les contaré que al lado de estas figuras existen 28 pirámides enterradas y existen ciudades enteras que todavía se están desenterrando. Allí estuvimos. Bien, ¿qué se ha descubierto en Japón? Hay una figura humanoide impresionante que tiene que ver con estas. Se las muestro, ¿por qué? Porque son las más antiguas. Ustedes han visto en miles de postales, revistas, reportajes, las llamadas líneas de Nazca, que para algunos eran casi aeropuertos o astronaves que descendían allí y las diseñaban, pero estas son un poco más antiguas. Parece que el culto a los dioses extraños empieza con estas que son diferentes. Y las que se han descubierto ahora tienen esa pinta. ¿Qué ha descubierto la Universidad de Yamagata en Japón? Muy interesante. Han empleado incluso la tecnología de IBM para que mediante la inteligencia artificial surjan caras y figuras donde el ojo humano no las ve, pero están. Yo les propongo un juego en estos minutos, brevemente. Un juego de destreza, un juego que de verdad no es fácil, pero sé que ustedes tienen ya la mirada absolutamente entrenada. Solo algunos ahora en su casa estarán diciendo, claro que la veo, pero es muy difícil. ¿Qué hacían ellos? Separaban o daban la vuelta a algunas piedras, ya no solo era trazar, era jugar con la decoloración, la diferencia de una piedra puesta así y girada, y quitando piedra a piedra del desierto en un trabajo de años y años y años, dejar un dibujo aparente, solo visible, cuanto más alto está uno. Estos serían un poco las pareidolias y las fotografías de Carmen, con la diferencia de que se ha descubierto que está de alguna manera manufacturado el desierto. Miles y miles de kilómetros cuadrados de desierto que estaban dibujados por completo, no con separaciones. Y entre los dibujos, esas líneas hacia ningún lado, cruzándose, sin sentido. Esto, según la Universidad de Japón, sería humanoide 2, ser antropomorfo. Algunos tienen una especie de cola, y ustedes lo ven aquí porque lo hemos marcado, ¿no?
Sigamos con más de las líneas que se han descubierto ahora. Rat and Human, o bueno, llamarle rata a esto, yo diría monstruo, o figura, o como allí llaman al cuy gigante. Pero vean qué expresión. Esta ya es para avezados, ¿eh? Esta ya les reto, porque si la encuentran es que son ustedes para irse a trabajar a Japón, la verdad. Porque vemos una serie de elementos que quedaron ahí, y vean ahora. Alguien ve desde arriba esto, que nosotros seríamos esto. Es decir, son macrofiguras con un diseño que solo se copió un poco en Chile y en algunos otros países. Son seguramente las hermanas más antiguas de las líneas de Nazca. Las de Nazca famosas son como una evolución de esa técnica que nace aquí. Con computadoras, rastreando la inteligencia artificial señalada por los cambios de color donde había figura. Y aquello se volvió loco. 143. Seguimos. Two-headed snake. La serpiente bicéfala, ¿no? La serpiente de dos cabezas. Vean, esta es una figura que se representa, es que eran un poco terribles, ¿eh? Tengo muchos amigos peruanos, pero los ancestros, pues como casi todos los ancestros, ¿no? Tenían toda una cultura de la muerte, como los mexicanos, muy dura, ¿no? Entonces la figura de la serpiente que llevaba dos víctimas es un clásico. Y ahí está. Pero vayamos al desierto desnudo, a ver qué vemos. Y ustedes dirán, hombre, pues ahora me doy cuenta, yo aquí iría por una carretera, que hay esos huecos, efectivamente está la cabeza, son figuras escondidas, dormidas durante prácticamente 2500 años y que vuelven gracias a la computación a la vida. Me parece maravilloso. ¿La ven, verdad? Esto es como acostumbrar la vista a la oscuridad, que de repente empiezas a ver. Está pasando lo mismo con el enigma de Nazca. Seguimos, por favor. Bueno, el felino o el gato, ¿no? Qué maravilla, con esos ojos grandes, típicos de la cultura nazca. Un animal venerado. Todos los felinos eran venerados en esta cultura. E incluso los enterramientos se parecen en algún caso a los egipcios, ¿no? El gato, el felino, acompañaba al gran jerarca, al guerrero incluso, como símbolo de fidelidad en su tumba. Bueno, eso se hacía en España, en la Edad Media, en algunos casos, o en el norte de Europa. Vamos a poner el velo del desierto y ustedes díganme, si nosotros, incluso seguro que hemos pasado por ahí, con las cámaras y filmando, estoy convencido de que no hubiéramos visto nada. Pero las máquinas te dicen, ¡ay! Y claro, ves el pico de la oreja, ves la cola retorciéndose. ¿Saben lo que hace falta para hacer esto sin ningún trazo? ¿Quién lo ideaba? ¿Quién era el jefe de obra? ¿Quién era el arquitecto? ¿Quién se ponía qué piedra? Lo que hoy hacen, por ejemplo, en un estadio de fútbol, ¿no? Esos mosaicos increíbles que tienen que estar coordinadísimos, cada uno con su cartulina, para que el efecto salga. Pues imagínense eso. Otro enigma es por qué 3000 años y apenas se han movido. Porque en esos desiertos existen sus ventoleras y sus lluvias de vez en cuando. Seguimos. Vamos a ver ahora mismo un pez. El pez siempre, el símbolo de los dos ojos, muy grandes. Teorías de todo tipo, como decía Manuel Reich y otros, parece que son la mirada del más allá, ¿no? Para los Nazca esto no era un pez físico, era el espíritu del pez, o lo que representaba a su dios. Y por eso aparecen esas fauces, esas bocas abiertas, esos ojos. Vamos a verlo ahora. Vamos a levantar el polvo del tiempo. Ustedes son capaces, seguramente lo están viendo mejor que yo. Si yo me alejase, lo verían mucho mejor. Y veis la estructura, ven ustedes la estructura perfectamente, casi parece de pájaro aquí. Es algo que tiene... Bueno, esto estaba hecho antes de que Jesús de Nazaret empezara a proclamar su credo, ¿no? Estos ya estaban dibujando estas figuras con algún sentido que se nos escapa. E incluso un detalle que no se dice mucho, ustedes ven que hay un reborde. Han rebajado parte del desierto, pero mínimamente, para que eso sea un marco natural. Seguimos, por favor. El mono, porque hay un mono esplendoroso de unos 140 metros en Nazca, tenía, quizá esto es el prototipo, el ensayo, yo no lo sé muy bien. Esta es muy difícil de ver. El dibujo es el típico mono de Nazca. El detalle del mono real, o del mono grande que ustedes estarán viendo, el que dio la vuelta al mundo, es tan increíble que además reproduce otra cosa maravillosa que les quiero contar. Contamos en su día en el Salto Infinito. Todas las figuras Nazca importantes tienen un dedo amputado. Nadie sabe por qué. Tienen 5 dedos y 4. El enigma de los 4 dedos. Se pensaba que era algo propio de las élites chamánicas. Algún símbolo de esos que viajaban al más allá. Lo alucinante, lo maravilloso, lo que te deja boquiabierto es encontrarte en las cuevas de arte rupestre españolas o francesas que todas las grandes manos
que marcan un lugar sagrado tienen un dedo, ¿no?, quitado o amputado. Es uno de los misterios. Vamos a desvelar el enigma del mono de Nazca, por favor. Y aquí sí, yo creo que es premio Copa de Oro para quien en su domicilio o en su iPhone o en su iPad o en su teléfono móvil o lo que ellos quieran pueda contemplar esto, porque apenas vemos unas sombras y unas figuras. Aquí la computación dijo: la estructura que se ve, que detecta el cerebro electrónico, es el mono. Seguimos. Como les he dicho, la cultura era de degollador. El monstruo degollador, el dios degollador, aparece en muchos sitios y en algunas se les llama también ET, porque parece un extraterrestre realmente. Aquí es un ser que reluce, pues como muchos grabados de la Edad del Bronce en España, en Extremadura, en Huelva. Y luego la diferencia es que en vez de tener un escudo, lo que tiene es una cabeza que además grita, como pasa en Caral, en Chupacigarro. La expresión de dolor era propia de los Nazca. De alguna manera alguien dice, muchos historiadores, que los Nazca fueron los pioneros en el terror psicológico. Pero ¿quién veía esas figuras desde el aire? Eran imágenes para ser vistas por alguien y que les aterrorizase o les señalase algo. Vamos a verlo. Aquí prácticamente el desierto es que se ha comido todo y sin embargo, si ustedes lo ven, existen esos huecos demarcando algo que se ve perfectamente en las piernas. En fin, así eran los primeros Nazca y tenemos una más que es humanoide y animales, que esto ya es la más difícil, la más difícil. Fíjense lo que supuestamente la computadora dice que está y que realmente está. Es una procesión extraña donde un hombre de larguísimos brazos, ese tipo de tentáculo, está o estrangulando o llevando a lo que podría ser un camélido, una llama, y luego ese otro felino. Qué extraño es el arte de los Nazca. ¿Cuál es su mensaje silenciado por el tiempo? ¿Qué nos querían decir? Bueno, vamos a ver si vemos algo y aquí les dejo el reto. Saber que hay algo, esto pasa mucho en las cuevas, las cuevas de arte rupestre que tienen cierta similitud. Hay que estar mucho tiempo y con la luz para verlo. Pero me gustaría terminar este repaso por lo que es una noticia de este lugar que es de lo más impresionante que he visto en toda mi vida, contándoles una historia que es bonita. Cuando el Patronato de Turismo de Perú de los años 50, 60 permitió que Nazca se conociese, aunque no es que haya mucho turismo, solo dejaban una serie de imágenes: la araña, el mono, el gran alcotán, figuras que podían representarse con las teorías que más o menos, un zodiaco, algo amable. Lo que nunca se mostraban eran las figuras más antiguas, como las de Palpa, o como esta, que les digo yo, que me hizo dar un brinco. La primera vez la vi hace unos 24 años. Viajaba yo con la avioneta, con el piloto, me acordaré siempre, Luis Prieto Mugaburu, y me dice: ahí lo tienes, el astronauta. Seguramente la figura más vieja, más antigua de toda Nazca, y alrededor de la cual habrá miles de figuras. Su tamaño es como una casa de 20 pisos. Este sí que está en una loma, es decir, les aseguro que en tierra, que no se puede pisar, pero nosotros logramos hacerlo, apenas ves nada, ves un garabato. Por tanto, me imaginé yo al caudillo Nazca y a sus hombres trabajando día y noche para un mensaje que pudieron ver de alguna forma. Como pasa en Altamira y en otros lugares, por eso lo he relacionado, la primera figura es la más extraña y todo gira a su alrededor. Unos dijeron hombre lechuza, otros... Pero a partir de los años 60, cuando llegamos a la Luna, en Perú solo hay un nombre para esta figura, que como han visto ustedes tiene mucho que ver. Se repite el doble ojo gigantesco que nos mira de otro lado, y díganme si esto no es brutal. Casco ovalado, ojos redondos, botas de gran porte. ¿Y qué hace ese astronauta? ¿Ustedes lo están viendo? Saluda al cielo. El enigma de Nazca, queridos amigos, siempre es bueno para volver sobre él, y más con esta fortuna de tener 143 imágenes nuevas, no vistas por nadie, ni siquiera por los especialistas. Pasaban sobre ellas y no se daban cuenta de que esto es un mapa sagrado como no hay en el planeta Tierra. Nos da la impresión, queridos amigos, de que las líneas de Nazca lo que hacen es tener un diálogo interrumpido, quizá por el tiempo, con algo que estaba en los aires, algo que estaba en los cielos, algo que estaba allá donde moran los dioses, y haya quedado ese retrato.